Yo tenía viviendo casi 11 años, en enero se iba a cumplir 11 años desde que yo ya era residente permanente en Israel. Yo llego como voluntaria al kibutz en Ashlosha. De hecho, el primer día que yo llegué con alarmas que estaban tirando desde Gaza hacia el kibutz. Yo no comprendí nada, la gente me dijo, tírate al suelo. En ese tiempo, hace 11 años, no habían tantos búnkers como hay ahora, porque las cosas han ido escalando conforme los años. Luego yo termino este periodo, regreso a Ecuador y en el periodo en que yo estuve de voluntaria conocí al que ahora es mi esposo. Decidimos irnos a Israel a empezar nuestra vida juntos allá en el mismo kibutz. El 7 de octubre me encontraba en mi casa, era un fin de semana, un sábado, después de una celebración judía. Muchas familias vinieron desde las ciudades hacia los kibutz para celebrar con sus padres y nos levantamos muy temprano, a pesar de que nos acostamos muy tarde el día anterior por la celebración. Fue a las 6:20 que recuerdo que sonó la primera alarma. Hice lo primero que se hace, que es cerrar la ventana del búnker, cerrar la puerta y aguantar hasta que pasen unos minutos y se pueda salir. Fue normal, digamos, dentro de la normalidad de bombas que recibimos, el proceso. Poco a poco, después de esas horas, recibimos las primeras fotos, las primeras imágenes y yo ya me empecé a alterar. Mi esposo se ensimismó tratando de adquirir más información. Yo ya perdí señal, él todavía tenía señal en su teléfono y yo empecé a prepararme para lo peor. Yo lo primero que hice fue recoger agua. Pensé que tal vez nos iban a envenenar o nos iban a cortar el agua y nos íbamos a morir de sed. Era lo que se me ocurría, lo primero. Luego llevé unos cuchillos, los puse por toda la casa y me llevé algunos al cuarto de seguridad. Eso sorteando bombas y alarmas, ¿no? Cerramos todas las persianas, atrancamos la puerta, atrancamos las ventanas. Todo lo que pudimos hacer para resguardarnos lo hicimos. Transcurrieron muchas horas y mi esposo todavía seguía recibiendo mensajes que nos alteraron más conforme pasaban las horas, que estaban ya dentro, de que escuchaban voces en árabe, que insultaban en árabe, que trataban de ya forcejear las puertas, que habían entrado en la casa de nuestros amigos. Hasta ese momento no sabíamos a quién habían matado y a quién no. Solo sabíamos que había esta alarma, ¿no?, entre la gente en los grupos que manejamos en el teléfono. Luego empezaron a decir que estaban incendiando las casas. Eso nos alteró muchísimo. Y luego ya tipo 12 del día más o menos, 11 del día mi hijo ya se despierta. Como un niño de 5 años. ¿Qué pasa? Escucha alarmas, escucha bombazos, escucha tiros. Los tiros eran más cerca, una balacera más cerca. Sabíamos que se acercaban. ¿Qué le puedo decir a un niño de 5 años? Tuve que decirle de que habían entrado al kibutz hombres malos y que teníamos que estar en silencio. Luego de eso, lo que buscábamos era saber cuándo llegaba el ejército, cuándo iban a venir a rescatarnos. Pero yo decía, ¿dónde están los helicópteros? ¿Dónde están los aviones? ¿Por qué no vienen a salvarnos? Y es que la situación estaba muy difícil en la zona. Ellos lograron conquistar muchos kilómetros, lograron hacer lo impensable, lo que nunca pensamos de que iba a suceder, algo así en nuestra zona. A eso de la 1 de la tarde, mi esposo decide salir del búnker y estábamos con vista directa a la casa de mi suegra y se puso a vigilar si habían entrado a la casa de su madre o algo así. En ese momento vemos, me dice, hay dos acá atrás de la casa, están pasando por atrás de la casa. Yo pensé que ya nos habían encontrado. Entonces ese rato inmediatamente le dije a mi hijo, tengo que enseñarte algo. Teníamos una cómoda de 3 cajones y cual película de La vida es bella. Le dije,
hijo, tienes que entrar ahí. No salgas por nada. Solo si te dicen Harry Potter vas a salir. Le di una botella de agua y un cuchillo a un niño de 5 años. Y le dije, tu mamá va a defenderte, nadie te va a encontrar. No podía ponerle abajo de la cama porque le iban a encontrar, no podía ponerle en un armario, iban a abrir la puerta. Lo que se me atinó fue sacar la ropa de la cómoda y meterle atrás del cajón. Así tal vez pensarían que ya no había el niño o que ya uno de ellos se lo había llevado. En silencio aceptó, no hizo ninguna pregunta. Me escuchó y me obedeció. Mi esposa, obvio, se le iban las lágrimas porque nos agarrábamos la mano y decíamos, todo va a estar bien, no nos van a encontrar. Pasaron, no les escuchamos, estuvimos como una hora así calladitos, viendo si hablaban, si decían algo, porque cualquier sonido nuestro les podía alertar. Así hasta las 5 de la tarde que nos mandaron un mensaje, mi esposo logró agarrar señal y nos dijeron, el kibutz está controlado internamente, todavía no externamente, pero nadie puede salir porque no sabíamos si estaban escondidos en alguna de las casas, hasta que nos dijeron que podíamos salir. Yo me puse a hacer una maleta, a mí me dijo, hay que hacer una maleta con lo que necesitas, con lo más necesario, con lo que podemos llevar. Eso hice, las cosas de mi hijo, sus tesoros, sus muñequitos, lo único que tenía. Una parada para cada uno de ropa, listo. A eso de las 1:30 de la tarde nos envían otro mensaje y nos dicen, hay alerta terrorista, puede ser que están dentro del kibutz otra vez. Entramos otra vez, así hasta las 5 de la tarde. Vinieron los camiones del ejército, así nos sacaron del kibutz, así nos llevaron a Eilat. Ese trayecto que generalmente nos tomaría unos 10 minutos pasar, nos tomó horas en nuestras retinas. Todos los autos de los jóvenes que habían tratado de huir, en el medio de los campos, en medio de las vías, tiroteados, los cuerpos por todos lados. Entonces era un mar de cadáveres, un mar de autos, como en una película de apocalipsis, les puedo decir, era tal cual. Yo no pensé que en mi vida iba a haber algo así. Fueron 10, 15 minutos terribles, terribles, donde vimos la crueldad, donde vimos el tremendo odio que tiene Hamás hacia Israel, hacia su gente, toda la poca humanidad, no tienen humanidad, vamos a decir, toda la monstruosidad que ellos son, en toda su capacidad. El mundo aún no sabe diferenciar lo que es el terrorismo, el terror, el fanatismo y la ignorancia que todavía se vive allá, en países árabes, que la gente no entiende quién es Hamás y cómo se formó, cómo este cáncer avanzó dentro de la civilización palestina. Me da pena decirlo, pero el mundo, si sigue cegado, si sigue cerrado sus oídos y sus ojos, van a experimentar esto de primera mano en las próximas generaciones. Los próximos son países como los nuestros, como América Latina, donde sus líderes son pro Hamás, pro Hezbollah, movimientos políticos que están a favor de eso. No entienden lo que apoyan. Espero que la Fuerza de Defensa de Israel logren su cometido, que son dos. La una, desarticular para siempre Hamás, y el segundo es que haya paz, de que encuentren los rehenes, porque solo cuando tengamos a todos los rehenes que están ahí, podrá haber una paz en el corazón para toda la sociedad.
Bueno, el 7 de octubre yo estaba en la casa de una tía en el norte y ahí ocurre que me despierto en la mañana como con 10 llamadas perdidas de mis amigos porque yo no me había despertado todavía. Y ahí me dicen como, tenés que contestar el teléfono porque en guerra no te voy a dar este lujo. Yo como que no entendía nada. Y ahí escucho de que mi primo dice que están todos los soldados en la calle. Me dice mi tía que no vea ningún video de los que están filtrando a los terroristas. Veo que mi primo pone todas las ropas de reservista en el salón porque lo mandaban al frente. Y claro, ahí después me ponen que en WhatsApp que entraron terroristas a una ciudad que se llama Ofakim en el sur del país, por ejemplo, y yo ahí tengo un amigo. Entonces le empiezo a escribir y le dije, por favor, contéstame. Y me contesta después de unos 20 minutos y me dice, entraron los terroristas a la ciudad donde vivo y nada, están haciendo como un tiroteo de no sé cuántas horas y estoy como muy disociado, estaba muy desconectado de la realidad y claro, mataron a su tío. Bueno, después de eso me fui a mi casa en Tel Aviv y mis compañeros de cuarto me dijeron que todos los mandaron al frente, que son israelíes, que son soldados. Y claro, en un punto ahí me quedé solo, iba como de casa en casa con mi mochila porque no quería quedarme solo en el departamento y ahí mi familia muy preocupada y me dicen como por favor, hay un vuelo humanitario, piensa tomártelo. Y yo ahí dije, bueno, para tranquilizar a mi familia y como no tengo mucho que aportar acá, siendo que está todo online y que mi trabajo no se puede hacer online, dije, bueno. La verdad es que yo allá ya estaba construyendo un camino, cada vez mejorando más en el hebreo, me sentía cada vez más absorbido socialmente y tenía sueños que cumplir, que era poder cumplir metas laborales, personales, también mi conexión con Israel siendo parte del pueblo judío, todo eso sentía que tengo muchas ganas de seguir y no quiero renunciar a esa idea. Todas las mañanas me meto a la página de Noticias de Israel a ver que no salga un soldado muerto que yo conozca. Entonces eso sí es como muy tortuoso al final, pero yo creo que el pueblo judío finalmente es un pueblo que siempre ha como tenido muchas tragedias. Entonces esto es un poco de volver a la resiliencia, aunque sea una de las más difíciles que nos ha tocado esta generación, que nosotros siempre creíamos que está en los libros de historia, al final nos volvemos a parar y es la resiliencia de tener que seguir, al final yo creo que eso. Llegué a Israel el 19 de septiembre para recibir a mi bisnieto. Yo fui de entrada a la casa de mi hija mayor, Débora, que vive en el kibutz Nirim. ¿Qué te puedo decir de la vida de un kibutz? La gente trabaja, todo está cuidado, todo estaba. Ahora ya no sabemos en qué condiciones está. Nos fuimos a dormir y a las 6:30 de la mañana empezó la alarma. Tseva Adom. Tseva es color, Adom es rojo. Eso es lo que empieza a sonar, por lo menos dentro del kibutz. Tseva Adom, Tseva Adom. Yo dormía en la habitación de seguridad, que ese es mi habitación cuando voy a la casa de Débora. Y entraron mi hija con su esposo y mi nieto mayor, que estábamos todos ahí en la casa. Y nos quedamos esperando hasta que Tseva Adom se termine. Pero esta vez no fue como siempre. Llamó mi nieto, Uriel, que vivía a unos 100 metros, 150 metros de donde estábamos nosotros, conversando con su hermano mayor, con Yotam, y de pronto escuché la palabra Esh. Esh quiere decir fuego. Lo que había pasado era que los terroristas entraron por la zona en la que vivía mi nieto, Uriel. Él estaba en la casa con su bebé Kai de 10 días, con su esposa, su suegra, y cuando empezaron las alarmas, ellos entraron a la habitación de seguridad. Uriel había comprado una camarita
para ver todo el tiempo al bebé cuando no estuvieran justo en ese momento en la habitación, y por la camarita vieron cómo entraban los terroristas a la casa, que trataron de entrar también a la habitación de seguridad. No pudieron entrar, por suerte, se salieron, dejaron de empujar la puerta y empezaron a robar todo lo que encontraron e incendiaron la casa. La habitación de seguridad se empezó a llenar de humo y tenían una pequeña endijita con una ventanita en ese refugio como para poder respirar. Entonces se turnaban para respirar. Así estuvieron más o menos durante 7 horas. Todo el tiempo Yotam, mi otro nieto, estaba hablando con su hermano, sosteniéndolo, acompañándolo de la mejor manera que se podía, para que no se desmayara, para alentarlo y que pudiera aguantar todo lo que le estaba pasando. Y yo estaba sentada en el piso, apoyada en la cama, haciendo lo que me decían que tengo que hacer, o sea, nada. No te levantes, no te acerques a la ventana, no contestes si golpean la puerta, toma agua y ya. De repente estás riéndote, disfrutando, sacándote una foto y al día siguiente estás metida en un refugio para que no te maten. Después, cuando llegaron los del ejército, fueron directamente primero a toda la zona que estaba incendiándose y nosotros estuvimos hasta la noche en el refugio, en la habitación de seguridad, hasta que nos vinieron a buscar, que nos tocó que nos vinieran a buscar y nos llevaran prácticamente con lo puesto. Yo lo único que hice fue agarrar la poca plata que tenía, mi pasaporte y los remedios, porque tampoco imaginamos nunca que no íbamos a poder volver a la casa. A la mañana siguiente nos avisaron que íbamos a tener que evacuar el kibutz, porque había terroristas por la zona todavía. Y salimos del kibutz en una larga caravana y todos los costados de la ruta estaba lleno de autos quemados, con las puertas abiertas, y que después también fuimos sabiendo todo lo que había pasado al lado en Berí, y todo lo que había pasado en Niroz, y todo lo que había pasado en los otros kibutzim de la zona. Y te aseguro que todo lo que se ve, todo lo que se escucha, todo lo que se lee es apenas una parte muy chiquitita de lo que de verdad sucede. ¿Cómo puedes pensar que estás durmiendo en tu casa, te patean la puerta y te degüellan? ¿Y por qué? Porque sos judío. Yo no tuve miedo. Empecé a tener miedo un día a la noche, al día siguiente, cuando de verdad me di cuenta un poco de lo que había pasado, de lo que seguía pasando y de lo que se venía. Nunca me sentí tan no sé ni siquiera la palabra cuál. Desvalida no es la palabra, aunque le pegan al poste. Y me cuesta muchísimo volver a pararme sobre mis pies. Vivo en una especie de sube y baja. De repente estoy bárbara. De repente estoy bien, de repente miro por la ventana, pasa un pajarito y me pongo a llorar. Lo que hacemos nosotros es por los vivos y por los muertos, porque somos la prueba de que la vida sigue a pesar de todo. Y yo soy la prueba de que la vida sigue a pesar de todo. Mis hijos son la prueba, mis nietos son la prueba. Mi bisnieto, qué mejor prueba, va a cumplir ahora 2 meses, el 27 de septiembre, pero va a tener que celebrar 2 veces por año su cumpleaños, porque nació el 27 de septiembre y volvió a nacer el 7 de octubre. Nosotros vivimos en Tel Aviv y vivimos al lado de mis suegros. Todos los días viernes en la noche hacemos comida de Shabbat y mis hijas se quedan a dormir donde mis suegros.
Así que la noche del viernes, nosotros con mi marido en mi departamento y mis niñas en el edificio de al lado con mi suegro. Me desperté a las 6:30 de la mañana con una alarma. Primera vez en los 4 años y medio que llevo en Israel que me toca una alarma. Y entendí inmediatamente que tenía que levantarme, que había que operar. Con mi marido bajamos al refugio del edificio, tenemos que bajar 4 pisos y hay un refugio en el -1. Y después de esa alarma, lo primero era ver las noticias y llamar a mis suegros para saber cómo estaban las niñas. Y así nos pilló totalmente de sorpresa. Cuando sonó la alarma no sabíamos y no dimensionábamos lo que estaba pasando. Y fue un día muy, muy, muy difícil, fue un día de un shock total que no se puede explicar. En la práctica que me pasó ese día tuve 4 alarmas que tuve que bajar 4 veces al refugio, pero viendo las noticias era un sufrimiento y una incertidumbre y una angustia gigante. Ese día fue un día muy, muy, muy difícil. Mira, yo creo que el 7 de octubre nos sentimos demasiado vulnerables. Hubo muchas horas donde yo sentí una incertidumbre y una angustia gigante y una inseguridad. Después de eso sí volvimos en algún minuto a sentir esa seguridad de nuevo. No sé si sentir esa seguridad, pero sentir una estabilidad dentro de todo lo terrible que estaba pasando. Pero sin duda hay un antes y un después del 7 de octubre. Yo creo que nadie se podría haber imaginado algo así. Ni las personas que han vivido en Israel toda su vida y han tenido guerras varias veces en el cuerpo. Fue algo como que nadie se lo puede imaginar, pensar, dimensionar. Fue algo muy, muy, muy tremendo. Los primeros días, obviamente, yo encerrada en la casa. Tenía las persianas cerradas, no quería ni abrir las persianas. Como que quería estar adentro de mi casa, y estando dentro de mi casa sentía que estaba ok, estaba segura, pero no quería ni siquiera salir. Y yo creo que eso le pasó a mucha gente. No hubo mucho tiempo para pensar las cosas. O sea, esto pasó el 7 de octubre, yo sentí que no era una guerra más, era algo que se escapaba total en dimensiones de otras guerras y de otras cosas que habían pasado. Empecé a ver que el colegio se canceló. Yo sabía que mi trabajo lo podía hacer remoto, entonces sabía que yo tenía cierta flexibilidad quizás de viajar. Por otro lado, lo hablé con mi marido y él me decía, obvio que tú, si tienes esa oportunidad, esa flexibilidad, anda, pero yo tengo aquí mi negocio, tengo que estar acá, es mi negocio, es mi familia, él es israelí, es distinto. No tuvimos mucho tiempo de pensarlo. Yo empecé a ver que los vuelos se cancelaban y cuando vi la oportunidad del vuelo de Chile, no tuve mucho tiempo de pensar y decir, me lo tomo porque es una oportunidad que quizás después no tengo vuelos. Y venirnos súper angustiados también de venir sin mi marido, de dejarlo allá, de no saber qué va a pasar allá. O sea, fue muy angustioso todo el tema de venirnos, de decidir eso. Pero viendo que la gente está volviendo como a su rutina o a su nueva rutina, nosotros también queremos volver a nuestra rutina. Mira, normalmente yo vendría a Chile feliz que vengo a ver a mi familia y a mis amigos, pero no fue el caso. Vengo con una angustia, con una pena, sin ganas de venir. Entonces vengo en otro modo, estoy como en un modo de duelo y quiero volver a mi vida, a mi rutina. Y siento que en este minuto sí lo correcto es volver y estar allá. El 7 de octubre, de repente levanté a las 7 de la mañana con una explosión muy fuerte, que se podía sentir las ondas en la casa del movimiento. Entonces levanté y inmediatamente pregunté a mi esposo si era Gaza. Inmediatamente pues comenzamos a ver WhatsApp y yo tenía una comunidad de latinas, amigas muy cercanas que están allá y pues comenzaban a ver toda la información que enviaban, videos, gente que está siendo acribillada en la fiesta. Esa fue una de las primeras cosas que vi. Personas que corrían y no sabían qué pasaba, ya comenzaban a haber infiltraciones en los kibbutz. Era como una pesadilla, no sabía si era cierto, estábamos todos en shock, no podía creer que ese tipo de situación podría llegar en Israel, pero llegó y comenzamos a enterarnos de lo que pasaba en un kibbutz tal, en otro kibbutz. Las personas que habían sido secuestradas estaban en un cuarto de comidas de uno de los kibbutz, atrapadas por los terroristas. Entonces, nosotros vivimos en el kibbutz, generalmente escuchamos alarmas,
pero nosotros nunca hemos tenido una alarma directa en el kibutz. Y ese día fue la primera vez. Y yo personalmente estaba en shock, no sabía qué hacer. Nuestra casa es segura, pero no totalmente segura, ¿ok? Y no podía contar en que voy a ir a un cuarto de seguridad que es del barrio, que está como 5 minutos, menos, creo que 3 minutos corriendo cada vez que suena, con un niño de 4 años y una niña de 9. Entonces tuvimos que ir a la casa del hermano de mi esposo porque ellos tienen un lugar más seguro. Sin embargo, yo decidí no ir porque pues quería saber qué pasaba con mi familia, quería saber con mis amigas, quería saber qué pasa con las personas y no quería que los niños escuchen nada. Inmediatamente cerramos todos los teléfonos. Mi hija tiene acceso a un teléfono celular que es de la casa, pero que ella lo usa. Quitamos el teléfono a ella. No dejábamos que haya nada de televisión, nada de celular. Ellos sabían que tenemos que protegernos de ataques misiles y que tienen que hacer lo que papá y mamá dicen, pero no podían ver nada de lo que pasa. Y bueno, la situación era muy difícil para todos en esos días. Era un día muy triste. Desde que pasó el atentado y todos los ataques terroristas, yo tenía pesadillas. Cada día levanté y dije a mi esposo, tengo una pesadilla, no puedo dormir más de 2 horas. Y así fue cada día exactamente. No podía dormir recordando todo lo que pasó, todas las imágenes. Podía sentir en mi piel el ataque, las vibraciones de los misiles. Podía sentir los aviones cruzando encima de nosotros en el tiempo que queríamos dormir en el kibutz. Las imágenes, lo que pasaba a mis amigos. Después del 7 de octubre, mi vida cambió. Me arrebataron la seguridad que tenía. Todo lo que pensé que estaba seguro con mis hijos se desvaneció. Por otro lado, yo tenía que seguir de alguna manera ayudando a Israel. Entonces, tenía que trabajar bajo toda esta situación. Traté de refugiarme en lo que puedo hacer, que era trabajar. La situación aún no es 100% segura. Hoy en día siguen los ataques de misiles. Por otro lado, nosotros queremos que regresen todas las personas que han sido secuestradas. Sin embargo, pienso que hay que, como israelíes y también mi aporte como ecuatoriana, es seguir luchando por el país en lo que podemos hacer. En este sentido es mantener la economía. Y entonces pienso que necesitamos nacer de la tragedia. Es como continuar con nuestras vidas, pensar en qué vamos a hacer, no solo lo que pasó, pero qué vamos a hacer en un futuro y cómo podemos sobrellevar todo lo que pasó.